Después de que la desalojaran de su apartamento, se quedó con su hijo, y sin ningún plan, teniendo solo un coche viejo y sus últimos ahorros. Un anuncio Sluchainy la llevó a una capilla abandonada que nadie quería. Decidió arriesgarse, sin imaginar que dentro se ocultaba algo capaz de cambiar completamente su vida. Cuando su hijo escuchó un extraño eco bajo sus pies, ese fue el comienzo de un descubrimiento que nadie podía prever. La mañana comenzó antes de que la luz se asentara por completo en las calles, como si el día mismo dudara en avanzar. Emily Harper ya estaba despierta mucho antes de que el reloj marcara la hora límite que le habían dado. No necesitaba despertador. Había pasado la noche en una vigilia tensa, midiendo el tiempo no en minutos, sino en decisiones que ya no podían posponerse. El apartamento, si aún podía llamarse así, había perdido su forma de hogar mucho antes de quedar vacío. Ahora era apenas un espacio delimitado por paredes desgastadas, donde el eco de cada movimiento parecía exagerado, como si la ausencia de objetos hubiera revelado una dimensión más profunda del lugar. Emily se movía con rapidez, pero no con prisa. Había una diferencia. La prisa era desordenada. Esto era cálculo. Guardó la última de sus pertenencias en una bolsa negra de plástico, de las que normalmente se destinaban a basura, y la cerró con un nudo firme. Las cajas que había logrado reunir estaban reforzadas con cinta adhesiva en varias capas, como si la repetición del gesto pudiera sustituir la solidez de lo que faltaba. No había muebles que llevar. No había recuerdos que requirieran cuidado especial. Todo lo que quedaba cabía en 2 bolsas y 3 cajas. Daniel estaba sentado en el borde del colchón que no se llevarían. Sus pies no alcanzaban el suelo por completo y los balanceaba con un movimiento lento, casi imperceptible. Observaba a su madre sin intervenir, sin hacer preguntas. A sus 8 años, había aprendido que algunas situaciones no admitían respuestas simples. Había aprendido también que el silencio podía ser una forma de apoyo. Emily notó su mirada, pero no se detuvo. Si se detenía, pensó, corría el riesgo de quedarse ahí, atrapada entre lo que había sido y lo que ya no era posible sostener. Durante años había mantenido una rutina precisa, casi mecánica, en el almacén donde trabajaba. El sonido constante de las cintas transportadoras, el peso repetido de las cajas, la cadencia de movimientos que terminaban por borrar cualquier pensamiento que no fuera inmediato. 14 años en el mismo lugar habían construido una falsa sensación de permanencia. El día que perdió el empleo no tuvo nada de dramático. No hubo una escena, ni una explicación extensa, solo un sobre, una cifra insuficiente y la mirada evasiva de alguien que no quería sostener las consecuencias de lo que estaba haciendo. Desde entonces, todo había sido una secuencia descendente, trabajos temporales, pagos incompletos, decisiones cada vez más estrechas. Había intentado mantener el equilibrio, estirar cada dólar como si tuviera elasticidad, pero la matemática era inmutable. Siempre terminaba en el mismo resultado. El desalojo no fue una sorpresa, fue una conclusión. Cuando cerró la última bolsa, Emily se permitió mirar el apartamento por última vez. No lo hizo con nostalgia, sino con una especie de reconocimiento tardío. Había vivido allí lo suficiente como para llamarlo suyo, aunque en realidad nunca lo hubiera sido. Durante mucho tiempo, había creído que la pérdida de un lugar no era algo que personas como ella pudieran permitirse sentir. Pero al ver las paredes desnudas y el suelo vacío, comprendió que esa idea había sido otra forma de negación. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo. Emily también lo notó entonces. El sonido del espacio había cambiado. Cada paso resonaba de una manera distinta, más profunda, más abierta. No dijo nada, pero esa sensación quedó registrada en algún lugar de su mente, como un detalle menor que aún no encontraba contexto. Salieron poco antes de que la hora límite se cumpliera. Nadie los despidió. Nadie observó realmente. En la calle,
La vida seguía con su ritmo habitual, indiferente a la transición que acababan de completar. Emily cargó las bolsas en el maletero del coche con movimientos precisos. El vehículo, antiguo pero funcional, representaba ahora la única estructura estable que les quedaba. Se sentó al volante y permaneció unos segundos sin encender el motor. No había un destino claro, solo una dirección implícita. Hacia adelante. El dinero que tenía era limitado hasta el punto de ser casi simbólico. Lo había contado tantas veces que ya no necesitaba hacerlo de nuevo. Sabía exactamente cuánto podía permitirse gastar en combustible, cuánto debía reservar para comida, cuánto tiempo podía sostener ese equilibrio precario antes de que dejara de ser viable. Condujo sin rumbo definido durante un tiempo que no midió. Las calles se transformaron gradualmente, pasando de zonas más densas a áreas donde los espacios entre edificios se ampliaban y el ritmo de la ciudad se diluía. Daniel se mantuvo en silencio, observando el paisaje que cambiaba con una atención tranquila. La parada en la gasolinera no fue una elección, sino una necesidad. Emily redujo la velocidad y estacionó junto a uno de los surtidores. El marcador del tanque indicaba que no había margen para postergar la decisión. Introdujo una cantidad específica, calculada para permitirle seguir avanzando sin comprometer lo que quedaba para otras necesidades. Mientras esperaba, su mirada recorrió el entorno de forma automática. Fue entonces cuando la vio. La pizarra de anuncios estaba cubierta por capas de papel superpuestas, colores que competían entre sí por atención, mensajes que prometían servicios, alquileres, soluciones temporales. Sin embargo, uno de los anuncios destacaba precisamente por lo contrario. Era simple, papel blanco, texto negro, sin adornos. Emily no se acercó de inmediato. Durante los últimos meses, había aprendido a evitar ese tipo de promesas. Pero algo en la sobriedad del anuncio llamó su atención de una manera diferente. No ofrecía nada atractivo, solo información directa. Cuando finalmente leyó el contenido, lo hizo 2 veces. Luego una tercera. Una propiedad abandonada. Una antigua capilla. Transferencia administrativa. Precio simbólico. $1. La cifra no tenía sentido en términos convencionales. Un valor tan bajo no representaba una oportunidad, sino un problema que nadie más quería asumir. Emily lo entendía. Sabía lo suficiente sobre cómo funcionaban estas situaciones como para reconocer el riesgo implícito. Una propiedad ofrecida por esa cantidad probablemente arrastraba defectos estructurales, complicaciones legales o costos ocultos imposibles de afrontar. Pero también sabía otra cosa. No tenía alternativas reales. Guardó el anuncio con cuidado y volvió al coche. Daniel estaba apoyado contra la ventana, siguiendo con la mirada un punto invisible en la distancia. Emily encendió el motor y permaneció unos segundos más, esta vez con una dirección concreta en mente. El edificio municipal era funcional hasta el punto de resultar casi invisible. No había intención de impresionar, solo de cumplir una función. El interior tenía ese olor característico de espacios administrativos antiguos, una mezcla de papel, tiempo y resignación acumulada. Emily se acercó al mostrador y expuso su interés con una claridad que sorprendió incluso a quien la atendía. La reacción inicial fue de escepticismo. Luego, algo más cercano a la curiosidad. Los documentos que le mostraron confirmaron lo que ya intuía. La capilla tenía una larga historia de abandono. Había pasado por varias manos sin que nadie lograra mantenerla. Problemas estructurales, ausencia de servicios básicos, deterioro progresivo. Cada propietario había llegado con una intención y se había ido sin cumplirla. El edificio no era habitable en su estado actual. No cumplía con los requisitos mínimos. No ofrecía garantías. Era, en términos prácticos, una carga. Emily examinó las fotografías con atención. A pesar del deterioro, había algo en la estructura que no parecía completamente perdido.
Las paredes de piedra seguían en pie. La forma general se mantenía. No era un espacio funcional, pero tampoco estaba destruido. La decisión no llegó como un impulso repentino. Fue el resultado de una comparación simple. De un lado, la certeza de no tener dónde ir. Del otro, la posibilidad, por remota que fuera, de construir algo a partir de lo que nadie más había querido. Firmó los documentos con una mano firme. El dólar que entregó no representaba el valor de la propiedad, sino el inicio de una transición que aún no comprendía del todo. Cuando salieron del edificio, el mundo parecía exactamente igual que antes. Pero para Emily, algo fundamental había cambiado. No porque la situación se hubiera resuelto, sino porque había elegido una dirección. La carretera hacia la capilla no estaba diseñada para ser transitada con frecuencia. El asfalto mostraba signos de desgaste, y en algunos tramos la vegetación había comenzado a reclamar su espacio. Emily condujo con cuidado, adaptándose a las irregularidades del camino. Cuando la estructura apareció entre los árboles, redujo la velocidad de forma instintiva. La capilla era más grande de lo que había imaginado. No en dimensiones absolutas, sino en presencia. La piedra con la que estaba construida había resistido el paso del tiempo de una manera que no era evidente en las fotografías. Había deterioro, sí, pero también una integridad que no se había perdido. Los árboles que la rodeaban creaban una especie de recinto natural, filtrando la luz y generando una atmósfera que no era completamente hostil ni completamente acogedora. Era un espacio en espera. Emily detuvo el coche y permaneció unos segundos en silencio. Daniel salió primero y observó la estructura con una atención detenida, como si intentara comprenderla más allá de su apariencia. Emily descendió después. El aire tenía un olor distinto, una mezcla de vegetación y piedra que no se encontraba en la ciudad. Caminó hacia la entrada. La puerta estaba cerrada con un mecanismo que había sido afectado por el tiempo, pero no completamente inutilizado. Tras varios intentos, logró abrirla. El sonido que produjo no fue solo el de la madera cediendo, sino algo más profundo, como si el edificio mismo reaccionara al movimiento. El interior estaba sumido en una penumbra uniforme. La luz entraba de manera fragmentada, filtrándose por espacios donde las protecciones ya no cumplían su función. El aire era frío, seco, y cargado con el peso de años sin intervención. Emily dio un paso dentro, luego otro. El suelo respondió con un sonido que no correspondía del todo con la expectativa. No era simplemente el crujido de la madera. Había una profundidad en la resonancia que sugería un espacio más amplio bajo la superficie. Se detuvo. Por un momento, no avanzó más. Había llegado a un lugar que no era un hogar, pero tampoco era completamente un abandono. Era algo intermedio, y en ese punto exacto, sin aún saberlo, había cruzado el umbral de una historia que cambiaría no solo su vida, sino el significado mismo de lo que había estado buscando desde el principio. El silencio que envolvía el interior de la capilla no era simplemente la ausencia de sonido, sino una forma de presencia distinta, como si el lugar conservara algo que no dependía del tiempo ni de quienes lo habían abandonado. Emily permaneció unos instantes cerca de la entrada, permitiendo que sus ojos se adaptaran a la penumbra. La luz que lograba filtrarse a través de las tablas que cubrían los ventanales dibujaba líneas finas sobre el aire suspendido, revelando partículas de polvo que parecían moverse con una lentitud ajena al mundo exterior. Dio unos pasos hacia el interior, con cautela, como si cada movimiento pudiera alterar un equilibrio invisible. El suelo, compuesto por tablones de madera envejecida, respondía bajo su peso con un sonido seco, pero no uniforme. Había zonas donde el eco parecía prolongarse más de lo esperado, extendiéndose en una profundidad que no correspondía con el volumen visible de la sala. Aquella irregularidad no era evidente a simple vista, pero se percibía con claridad al caminar.
Daniel avanzó detrás de ella, observando todo con una atención concentrada. Sus pasos eran más ligeros, pero incluso así, el sonido bajo sus pies mantenía esa cualidad extraña, como si el espacio estuviera amplificando algo que no pertenecía únicamente a la superficie. Emily recorrió lentamente el lugar. Las filas de bancos de madera se extendían hacia el fondo, cubiertas por una capa uniforme de polvo. Algunos mostraban signos de deterioro, pero la mayoría permanecía estructuralmente intacta. El altar, situado en el extremo opuesto, estaba ligeramente desplazado respecto a su posición natural, un detalle que en otro contexto habría pasado desapercibido, pero que en aquel entorno adquiría un significado distinto. Se acercó a los ventanales. Desde el exterior habían sido cubiertos con tablas, pero entre las rendijas se filtraba una luz tenue que permitía distinguir fragmentos de los antiguos vitrales. Los colores, aunque apagados por el tiempo, aún conservaban una intensidad residual. Tonos azules, ámbar y rojo oscuro se mezclaban en patrones irregulares sobre el suelo, como si el espacio intentara recordar lo que había sido. El aire no era húmedo, como cabría esperar en un edificio abandonado, sino sorprendentemente seco. Había un olor leve, mineral, que no encajaba del todo con la madera envejecida ni con el polvo acumulado. Emily lo notó sin poder identificarlo con precisión. Se detuvo cerca del centro de la nave y dio un paso más firme, probando deliberadamente la respuesta del suelo. El sonido que regresó fue más profundo, más amplio, como si el golpe hubiera descendido antes de volver a elevarse. No era un fenómeno común, no en una estructura como aquella. Miró hacia el altar. La ligera desviación en su posición adquirió entonces una relevancia distinta. No era un desplazamiento casual. Era lo suficientemente preciso como para sugerir una intervención deliberada. No dijo nada. No aún. El día avanzó sin que ella tomara ninguna acción inmediata. Exploraron el exterior, recorrieron el perímetro de la capilla, observaron los restos de lo que alguna vez había sido un jardín, apenas reconocible entre la vegetación que lo había reclamado. Había indicios de caminos antiguos, delineados por piedras que apenas sobresalían entre la hierba alta. Un fragmento de una verja oxidada se mantenía en pie, inclinado pero resistente, como una señal de que el lugar había tenido una estructura definida en algún momento. Cuando regresaron al coche, la luz comenzaba a cambiar. Las sombras de los árboles se alargaban, proyectándose sobre la piedra de la capilla en ángulos oblicuos que alteraban su apariencia. Emily se sentó al volante, pero no encendió el motor. Permaneció observando el edificio en silencio. El eco, el altar desplazado, el olor mineral. Los elementos no formaban aún una conclusión, pero sí una dirección. Esa noche no entraron de nuevo en la capilla. El coche se convirtió en refugio provisional, estacionado bajo la protección irregular de los árboles. Daniel se acomodó en el asiento trasero, utilizando una manta como aislamiento improvisado contra el frío. Emily permaneció despierta más tiempo, con la puerta ligeramente entreabierta, dejando que el aire nocturno circulara. Los sonidos del entorno eran sutiles. El movimiento ocasional de las hojas, el paso lejano de algún animal entre la vegetación, el murmullo casi imperceptible del viento entre las ramas. Nada que indicara peligro, pero tampoco nada que ofreciera verdadera tranquilidad. Sus pensamientos regresaban una y otra vez al interior de la capilla. No como una obsesión, sino como una ecuación incompleta. Había vivido suficiente tiempo en condiciones inciertas como para desarrollar una forma de atención particular. No se trataba de intuición en el sentido común del término, sino de una capacidad de detectar inconsistencias, pequeñas desviaciones en lo que debería ser normal. El eco bajo el suelo no encajaba. El altar desplazado tampoco. No era una coincidencia. Cuando finalmente cerró los ojos, no fue por cansancio, sino por decisión.
A la mañana siguiente, la luz era más uniforme. El cielo permanecía cubierto por una capa de nubes bajas que filtraban el sol, creando una iluminación difusa, sin sombras definidas. Emily condujo de regreso hacia la ciudad, con un propósito claro. No podía permitirse errores. Los recursos que le quedaban eran limitados, y cada gasto debía justificarse. Eligió herramientas básicas, lo estrictamente necesario para confirmar o descartar lo que comenzaba a sospechar. Una barra de metal, una linterna resistente, guantes de trabajo, nada más. Regresaron a la capilla antes del mediodía. El interior parecía distinto bajo la luz diurna. No más claro, pero sí más definido. Las formas eran más legibles, los detalles más visibles. Emily se dirigió directamente hacia el altar. No lo movió de inmediato. Primero observó el suelo a su alrededor con detenimiento. Los tablones no eran completamente uniformes. Había una sección donde el tono de la madera variaba ligeramente, una diferencia que no se debía únicamente a la acumulación de polvo. Las uniones entre las tablas eran también más marcadas en ese punto, como si hubieran sido colocadas en un momento distinto al resto. Se agachó y pasó la mano sobre la superficie. La textura era similar, pero la temperatura no. Había una leve diferencia, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que algo debajo no correspondía al resto de la estructura. Entonces movió el altar. No fue un movimiento sencillo. La madera maciza ofrecía resistencia, y el peso exigía un esfuerzo sostenido. Pero finalmente logró desplazarlo lo suficiente como para dejar al descubierto la sección completa del suelo. Allí estaba. En uno de los extremos, integrado en la base de piedra, apenas visible bajo la suciedad acumulada, había un aro metálico incrustado. No sobresalía, no llamaba la atención, solo se hacía evidente si se buscaba en el ángulo correcto. Emily lo observó durante unos segundos sin tocarlo. No había duda. Insertó la barra de metal entre las juntas de los tablones y aplicó presión. La madera respondió con un sonido profundo, distinto al de cualquier otra parte del suelo. No era simplemente resistencia. Era el tipo de sonido que indica que algo está cediendo después de haber permanecido inmóvil durante mucho tiempo. El primer desplazamiento fue mínimo. El segundo, más claro. Finalmente, la sección completa se levantó, revelando lo que había estado oculto. Una abertura. Debajo, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El aire que emergió no era húmedo ni viciado. Era frío, seco, con ese mismo matiz mineral que había percibido antes, ahora más definido, más presente. Emily encendió la linterna. La luz cortó la oscuridad en un haz estrecho, delineando los primeros escalones. La piedra estaba desgastada en los bordes, no por el tiempo, sino por el uso. Aquella escalera no había sido construida para permanecer intacta, había sido utilizada. Descendió con cuidado, cada paso estaba medido, no por miedo, sino por precisión. La temperatura bajaba gradualmente, pero sin alcanzar niveles incómodos. El aire permanecía estable, sin corrientes. Cuando llegó al último escalón, el espacio se abrió ante ella. La cámara subterránea no era improvisada. Era una estructura completa, diseñada con intención. Las paredes de piedra estaban alineadas con una precisión que indicaba conocimiento técnico. El techo formaba una bóveda suave, capaz de distribuir el peso de la capilla sobre ella. A ambos lados, integradas en las paredes, se extendían repisas de piedra, y sobre ellas, dispuestos con una regularidad exacta, había paquetes envueltos en tela. No estaban amontonados, no eran restos abandonados, estaban organizados. Emily avanzó lentamente, manteniendo la linterna firme. El haz de luz recorrió las superficies, revelando la uniformidad del conjunto. Cada paquete tenía dimensiones similares. Cada uno ocupaba un espacio definido. Se detuvo frente al más cercano. Lo tomó con ambas manos. El peso la sorprendió. No era ligero, no era hueco.
Colocó el paquete en el suelo y retiró la tela con movimientos controlados. El objeto que apareció no dejaba lugar a interpretación. Un lingote. El metal tenía un color profundo, no brillante, sino opaco, como si no hubiera sido pulido desde su creación. La superficie presentaba marcas, símbolos que no reconoció de inmediato, junto con una inscripción que parecía corresponder a una fecha. No necesitó confirmación externa. Sabía lo que era. El haz de la linterna se desplazó hacia las otras repisas. Había más, muchos más. El conteo no fue inmediato. No era necesario. La cantidad era evidente por sí misma. En el extremo opuesto de la cámara, sobre una mesa de piedra, había un objeto distinto. Una caja de madera, de proporciones moderadas, cerrada con un mecanismo sencillo. Emily se acercó. La abrió. En su interior, cuidadosamente protegidos, había documentos. El papel, a pesar del tiempo transcurrido, se conservaba en un estado notable. La escritura era clara, meticulosa. No había deterioro significativo. Leyó lo suficiente para comprender el contexto. Un grupo, una orden, una decisión tomada hace más de un siglo. El oro no había sido ocultado por accidente. Había sido depositado, con un propósito. Emily permaneció en silencio durante un tiempo que no midió. La linterna seguía iluminando el espacio, pero la sensación ya no era la misma que al descender. Ahora no era una exploración, era una revelación. No tomó nada, no alteró nada. Cuando finalmente volvió a subir, el contraste con la luz del interior de la capilla fue inmediato. El espacio superior parecía más amplio, más ligero, como si el conocimiento de lo que existía debajo hubiera cambiado su percepción. Colocó de nuevo la sección del suelo en su lugar. Reposicionó el altar. Cada movimiento fue deliberado, exacto. Cuando terminó, se detuvo en el centro de la nave. El eco bajo sus pies seguía ahí. Pero ahora ya no era un misterio. Era una respuesta. El eco bajo sus pies había dejado de ser una incógnita para convertirse en una certeza que exigía una respuesta. Emily permaneció inmóvil durante un largo momento en el centro de la nave, con la mirada fija en el altar que acababa de devolver a su lugar. Todo parecía exactamente igual que antes, pero esa apariencia era ahora una ilusión consciente. Bajo la madera oscurecida por el tiempo, bajo la estructura que durante décadas había sido ignorada, existía algo que alteraba por completo el significado de aquel espacio. No fue la emoción lo que la dominó en ese instante, sino una forma distinta de pensamiento. No pensó en riqueza, no pensó en alivio inmediato, pensó en consecuencias. Había vivido suficiente tiempo en condiciones precarias como para entender que las oportunidades extraordinarias rara vez eran simples. Cada una traía consigo una complejidad proporcional a su valor. Lo que había encontrado no era un hallazgo casual, sino un sistema que había permanecido intacto durante más de un siglo. Y si había permanecido así, era porque nadie lo había reclamado, o porque quienes lo habían descubierto antes no habían sabido qué hacer con él. Esa posibilidad se instaló en su mente con una claridad incómoda. No era la primera persona en haber tenido acceso a ese lugar. La capilla había tenido propietarios anteriores. Habían estado allí. Habían caminado sobre ese mismo suelo. Habían tenido la oportunidad de notar lo mismo. Y sin embargo, se habían ido. La pregunta no era por qué no lo habían encontrado. La pregunta era por qué, si lo habían encontrado, no habían actuado. Emily salió de la capilla y se apoyó por un momento contra la piedra exterior. El aire era más cálido que en el interior, pero no lo suficiente como para disipar la sensación de frío que se había instalado en su pensamiento. Daniel estaba cerca del coche, concentrado en un pequeño objeto que había encontrado entre la hierba. Levantó la vista brevemente. Observó a su madre y volvió a su ocupación con la misma tranquilidad que había mantenido desde el inicio de aquel proceso.
Esa estabilidad silenciosa le ofrecía a Emily un punto de referencia. No podía permitirse el lujo de perder claridad. Aquella misma tarde regresó a la ciudad. El trayecto le permitió ordenar las ideas en una secuencia lógica. No podía actuar de forma impulsiva. No podía mover el oro. No podía mencionarlo sin comprender primero el marco en el que se encontraba. Había una diferencia fundamental entre encontrar algo y poder conservarlo. El primer paso no era físico, era legal. El edificio que eligió no era imponente. Una institución educativa de escala moderada, con una sección dedicada a servicios comunitarios. Había visto el letrero el día anterior, pero no le había prestado atención. Ahora representaba una de las pocas opciones accesibles dentro de sus limitaciones. El interior estaba iluminado de manera uniforme, con ese tipo de luz que elimina sombras pero también profundidad. Emily avanzó con una determinación contenida hasta encontrar la oficina adecuada. No explicó todo de inmediato. Seleccionó la información con precisión, revelando lo suficiente como para indicar la naturaleza del problema sin exponer su totalidad. El profesor que la recibió no interrumpió. Escuchó con atención. Revisó los documentos que ella había logrado copiar en la biblioteca pública. Observó las imágenes que había capturado con su teléfono. Su reacción no fue de incredulidad, sino de interés concentrado. Durante los días siguientes, el caso dejó de ser una intuición para convertirse en un proceso. La historia de la orden religiosa comenzó a reconstruirse a través de archivos, registros parciales, referencias dispersas. Habían existido, habían operado durante un periodo definido, y luego habían desaparecido. No como una transición hacia otra institución, sino como una disolución completa. Ese detalle era crucial. No había una entidad que reclamara la continuidad de sus bienes. No había una estructura legal activa que pudiera ejercer derechos sobre lo que había sido depositado. Pero eso no significaba que el problema estuviera resuelto. Significaba que la responsabilidad recaía ahora en la interpretación de lo que aquellos documentos establecían. Emily regresaba cada noche a la capilla con una nueva capa de comprensión. El lugar había comenzado a transformarse, no por cambios estructurales, sino por la manera en que lo habitaban. Había limpiado una sección de la nave, retirado polvo, organizado un espacio mínimo para dormir. Había encontrado formas de almacenar agua, de improvisar calor, de crear una rutina dentro de lo que, en apariencia, no ofrecía ninguna comodidad. Daniel se adaptó con una facilidad que no dejaba de sorprenderla. Su atención se desplazó hacia los detalles del lugar, hacia los pequeños cambios que ocurrían con la luz a lo largo del día, hacia los sonidos del entorno. Había comenzado a leer nuevamente, utilizando un libro que habían logrado conservar entre sus pocas pertenencias. Su presencia en aquel espacio no era la de alguien desplazado, sino la de alguien que había aceptado una nueva realidad sin resistencia. Esa aceptación influyó en Emily más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cada vez que descendía a la cámara subterránea, lo hacía con un propósito distinto. No para verificar lo que ya sabía, sino para comprender el contexto en el que aquello existía. La disposición de los lingotes, la uniformidad de su colocación, la precisión de los registros. No era un escondite improvisado. Era un depósito estructurado. Los documentos proporcionaban una clave adicional. No hablaban de acumulación, sino de propósito. El oro no había sido guardado para ser recuperado por quienes lo habían depositado. Había sido destinado a un uso futuro, condicionado a circunstancias específicas. Aquellas circunstancias, según la evidencia disponible, ya se habían cumplido hacía décadas. Eso no simplificaba la situación. La hacía más compleja. Emily comenzó a entender que su posición no era la de una propietaria en el sentido convencional. Era, en el mejor de los casos, una intermediaria entre una intención pasada y una posibilidad presente. Y esa posición implicaba una responsabilidad que no podía ser ignorada.
El profesor confirmó lo que ella empezaba a sospechar. La ausencia de herederos directos abría una vía, pero no garantizaba la ausencia de reclamaciones. Instituciones, organismos, entidades externas podrían intentar intervenir si la existencia del depósito se hacía pública sin una estructura previa que la respaldara. El tiempo se convirtió en un factor, no en términos de urgencia inmediata, sino de secuencia. Era necesario construir una base antes de cualquier exposición. Emily adoptó una rutina estricta. Durante el día se encargaba de tareas prácticas en la capilla: limpieza, organización, pequeñas reparaciones improvisadas, actividades que no resolvían los problemas estructurales, pero que transformaban el espacio en algo habitable. Por la tarde, se desplazaba a la ciudad para continuar el proceso legal. Por la noche, regresaba y revisaba mentalmente cada paso dado, cada decisión tomada. El oro permanecía intacto, no había sido movido, no había sido alterado. Esa inmovilidad era, en sí misma, una estrategia. El conflicto interno no desapareció, se transformó. Ya no se trataba de elegir entre necesidad y oportunidad. Se trataba de definir el alcance de lo que estaba en juego. Podía haber utilizado una parte de aquel recurso para resolver su situación inmediata. Nadie lo habría impedido en ese momento, pero hacerlo habría reducido todo a una escala personal, ignorando la estructura que los documentos describían. La frase que había leído en aquellos papeles permanecía con ella, no como una obligación externa, sino como una referencia interna. Aquello no había sido pensado para un individuo, había sido pensado para un tipo de situación, y ella, con una claridad que no admitía evasión, encajaba en esa descripción. Las semanas pasaron sin que nada cambiara en apariencia. La capilla seguía siendo un edificio aislado, rodeado por árboles, con ventanas parcialmente cubiertas y una estructura que no cumplía con ningún estándar moderno. Pero dentro de esa apariencia, algo se estaba reorganizando. Cuando finalmente el proceso legal alcanzó un punto de definición, no hubo una celebración, hubo una confirmación. Emily no era dueña del oro en un sentido absoluto, era responsable de su administración. La diferencia era esencial. Esa responsabilidad no imponía una forma única de actuar, pero sí delimitaba el campo de posibilidades. Podía utilizar esos recursos, pero no podía hacerlo sin considerar el propósito original que los había generado. La transformación de la capilla comenzó de manera gradual. No hubo un cambio inmediato, no hubo una intervención visible desde el exterior, pero el espacio empezó a recibir a otras personas. Primero de forma ocasional, luego con mayor regularidad. Personas que, como Emily en algún momento reciente, no tenían un lugar definido dentro del sistema. La estructura se adaptó a esa función. Los bancos se reorganizaron. Se crearon áreas de descanso. Se establecieron rutinas de distribución de alimentos, de acceso a recursos básicos. Nada de eso era suficiente para resolver todos los problemas, pero era suficiente para alterar la dirección de algunos. Emily no observaba el resultado como una culminación, sino como una continuidad. El oro seguía en su lugar, no como un secreto, sino como una reserva, no como un objetivo, sino como un medio. Un año después, la capilla ya no era un espacio olvidado. No era tampoco un símbolo de riqueza. Era algo más preciso. Un punto de convergencia entre una intención antigua y una necesidad presente. Daniel creció dentro de ese cambio. Su relación con el espacio evolucionó junto con la función que éste adquiría. Ya no observaba desde la distancia. Participaba. Comprendía. Emily, por su parte, ya no se definía por la pérdida que había marcado el inicio de aquella historia. Se definía por la estructura que había sido capaz de sostener a partir de ella. En las tardes, cuando la luz atravesaba los vitrales restaurados de forma parcial, proyectando colores sobre el suelo que ocultaba la cámara subterránea, ella se detenía por un momento en el centro de la nave.
El eco seguía allí, pero ya no era una señal de vacío, era una confirmación. Bajo sus pies no había solo un depósito de metal, había una continuidad, y esa continuidad, a diferencia de todo lo que había conocido antes, no dependía de lo que pudiera perder, dependía de lo que decidiera construir. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas vean esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que quizás necesita un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.